Capítulo 11. La locura de Luke. Poco antes del regreso de Rudeus a la sala, las cosas finalmente se habían calmado un poco. La mayoría de los que permanecían en la sala de fiestas eran los altos nobles de Asura considerados especialmente poderosos e influyentes. Eran miembros de casas venerables que habían servido al reino durante muchas generaciones: Greirat, Blue Wolf, Purple Orce, Bit Spider, Silvertoad, y similares. Su necesidad de ver la conclusión de los acontecimientos de hoy los había mantenido aquí, incluso cuando los demás habían huido tras la repentina desaparición de Orsted. Por supuesto, la fiesta no se había reanudado. Pero nadie había olvidado lo que había ocurrido antes de su violento final. Darius había sido humillado, y Perugius había entrado en esta sala. Estos dos acontecimientos habían dejado una fuerte impresión en los nobles de que Ariel sería reina. Muchos de ellos se habían sentido perturbados y confundidos por la repentina aparición de Orsted, naturalmente. Pero dado que Ariel había mantenido la calma, se sentían obligados a hacer lo mismo. Sin embargo, debajo de su compostura exterior, los nobles estaban aterrorizados. Cuando aquel hombre horripilante irrumpió en la sala, había salvado efectivamente la vida de Ariel. Había asesinado a Reida y se había marchado tan repentinamente como había llegado, sin molestarse siquiera en decir su nombre. Para los nobles, la explicación más sencilla era que ese hombre era uno de los sirvientes de Perugius. Sus cabellos y ojos eran muy parecidos, sus rostros guardaban cierto parecido, y la poderosa aura de autoridad de Perugius les hacía llegar a esta conclusión. Perugius tenía un hombre a sus órdenes que podía matar a un dios del agua de un solo golpe. ¿Y a quién había apoyado Perugius? Se habían enterado de eso solo unos minutos antes. Cualquiera que se opusiera a Ariel podría ser el próximo objetivo de ese monstruo. Este pensamiento, tanto como cualquier otra cosa, los llevó a someterse a ella. No hicieron ninguna pregunta innecesaria sobre la identidad del hombre. Habían aceptado la realidad de su nuevo amo como propia. Ariel había regresado a Asura como una asesina despiadada. Darius podría haber escapado de esta habitación, pero seguramente ya estaba muerto. La princesa tenía toda la intención de asesinar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Casi todos los presentes, incluso el primer príncipe Graval, lo creían ahora. Era un testimonio del poder de la maldición de Orsted, pero había una excepción. Había un hombre en la sala que conocía a Ariel mejor que nadie en el mundo. Un hombre que había oído hablar de Orsted por el hombre Dios. Un hombre que todavía veía a Rudeus con sospecha, aunque los argumentos de Ariel lo habían silenciado. Su nombre era Luke Notos Greirat. Y en este momento, Luke se hacía una pregunta: ¿debería realmente obedecer la voluntad de ese horrible y malvado hombre, y de su sirviente Rudeus? El corazón de Luke cantaba con incertidumbre y alarma. No podía quitarse de encima la sensación de que era un error unir fuerzas con Orsted, independientemente del resultado. Incluso Darius parecía menos cruel, menos repugnante. El hombre Dios había visitado a Luke en sus sueños, brillando con un resplandor sagrado. Con palabras amables, gentiles y reflexivas, le había ofrecido a Luke orientación para el camino que tenía por delante, explicándole cómo ayudar a Ariel a tomar el trono y advirtiéndole que Rudeus había sido seducido por las palabras de un enemigo vicioso. Pero Ariel insistió en que este dios era malvado. Insistió en que estaba engañando a Luke y tratando de destruirlos a todos. Y claro, muchas de las afirmaciones del hombre Dios habían resultado ser mentiras. No. No eran exactamente mentiras. Sus palabras habían sido vagas y ambiguas de una manera que llevó a Luke a sacar conclusiones equivocadas. Tal vez compartió la culpa por sacar conclusiones precipitadas. En cualquier caso, Luke era leal caballero de la princesa Ariel. Estaba inclinado a creer en su palabra antes que en la de un supuesto dios desconocido con motivos poco claros. Incluso si no podía llegar a creer las mismas cosas que ella, estaba preparado para respetar su juicio y seguirla hasta el amargo final. Pero ahora, en esta última etapa del juego, sus sentimientos sobre el asunto habían cambiado bruscamente. Ver a Orsted con sus propios ojos lo había cambiado todo. Luke se consideraba un hábil evaluador de mujeres. Por el contrario, no era muy bueno para evaluar las cualidades de un hombre. Esta era una debilidad de la que era consciente. Aún así, sabía sin lugar a dudas que Orsted era malvado. No había la más mínima posibilidad de que ese hombre trabajara con alguien para lograr algo significativo. Era un villano hasta la médula, un dios oscuro que llevaba a los hombres a la ruina. Ariel simplemente se equivocaba con él. Lo más probable es que Rudeus también haya sido cautivado por él, pero incluso si ese fuera el caso, ¿qué debía hacer Luke? ¿Qué acción debía tomar, ahora que estaba seguro de que la princesa seguía un camino que él consideraba equivocado? ¿Podría expresar su opinión? Sí. ¿Pero qué lograría con eso? Orsted ya había actuado. Ya había hecho su parte. Darius y Graval estaban casi muertos,
y Ariel había asegurado el trono. En este punto, tal vez era simplemente demasiado tarde. Luke no era un maestro con la magia o la espada. ¿Qué podría lograr ahora, por su cuenta? La respuesta era nada. Lo sentía en sus huesos, soy verdaderamente impotente, pero justo cuando empezaba a rendirse por completo, hubo un movimiento en el rabillo del ojo. Uno de los nobles se acercaba a Ariel al trote, se arrodilló ante la princesa y se inclinó tanto que su frente tocó el suelo. Princesa Ariel, era Pilemon Notos Greyrat, el propio padre de Luke. Con una sonrisa simpática dibujada en su rostro, se dirigió a ella con una voz lo suficientemente alta como para que todos los presentes pudieran oírla. Felicidades, Alteza. Pensar que por fin ha llegado este día, después de todos mis años de espera. Su voz sonó de felicidad, y levantó la cabeza para mirar a la princesa. Había fingido lealtad a la causa de Graval para poder socavarla cuando llegara el momento, pero parece que esa maquinación por mi parte nunca fue necesaria. Parece que te has convertido en una figura formidable en tus años en el extranjero. Varios nobles hicieron una mueca de desagrado ante el descarado oportunismo del hombre. ¿Sabían que Pilemon había enviado personalmente a asesinos tras el regreso de Ariel? Lo observaron con frío desprecio en sus ojos, maravillados por la facilidad con que las mentiras se deslizaban de sus labios. Lord Pilemon, está bien, Alteza, sé lo que está pensando. Con pocos aliados, me vi obligado a comportarme de una manera que algunos podrían criticar duramente. Pero le aseguro que todo lo que hice fue por su bien. Ahora que el peligro ha pasado, todo puede ser exactamente como antes. Te proporcionaré mi incondicional. Ariel no le permitió continuar. Pilemon Notos Greyrat, gritó, con una voz lo suficientemente alta como para abrumar a la suya. Tenías que pensar en tu familia. Tenías que pensar en tu seguridad. Tu traición era comprensible, quizás, dada la debilidad de mi posición. Pilemon miró a Ariel con los ojos muy abiertos. Era la primera vez que le gritaba así. Pero una vez que has traicionado a tu aliado, ten la dignidad de seguir siendo su enemigo hasta el final. En tu hora de la derrota, te escabulles hacia tu antigua maestra. ¿No tienes vergüenza? Con los ojos en blanco, Pilemon se tomó un momento para responder. Mis más profundas disculpas. Algunos de los nobles no pudieron reprimir la risa ante esta patética demostración. Un rubor carmesí se extendió por su rostro mientras Pilemon agachaba la cabeza en señal de vergüenza, pero Ariel aún no había terminado de descargar su ira. Una parte de mí consideraba justificable tu cambio de bando, ya que buscabas asegurar la supervivencia de tu casa. Mientras cedieras tu papel a Luke y te retiraras tranquilamente a tus tierras, no tenía intención de castigarte más. Pero ahora adulas a los pies de la mujer que traicionaste. Eres despreciable más allá de las palabras, Señor. Está claro que tu existencia continuada no será más que una carga para este reino. Ante esas palabras, el rostro de Pilemon se puso blanco. Que la muerte sea tu disculpa. Fue en este momento que Luke se dio cuenta de algo. Todo es otra farsa, ¿no es así? Ariel probablemente había esperado que esto sucediera todo el tiempo. Tal vez había una posibilidad de que sus palabras fueran ciertas, y ella no había tenido la intención de ejecutar a Pilemon. Su promesa con Ghislaine no era vinculante. Podía haber convencido a la mujer para que le perdonara la vida, y tal vez había tenido la intención de hacerlo. Durante muchos años, Pilemon había sido el mayor aliado de Ariel. En este momento, se estaba encogiendo a sus pies y suplicando su misericordia, pero hasta su vida Ranoa, este hombre había sido la única figura líder de su facción. Sus maniobras habían sido poco hábiles en ocasiones, pero aún así había ayudado a Ariel de innumerables maneras. Fue Pilemon quien organizó su huida a los territorios del norte. Y fue Pilemon quien la envió al norte con numerosos asistentes, que la ayudaron a sobrevivir a ese peligroso viaje. En cierto sentido, le debía la vida a este hombre. Ariel no había olvidado eso. Pero si simplemente lo perdonara después de su abierta traición, el mundo lo vería como un signo de debilidad. Y eso comprometería su capacidad para gobernar Asura. Ella podría haber tolerado que se escabullera en desgracia, pero ahora que las cosas habían llegado tan lejos, su única opción era tomar su cabeza. Luke, préstame tu espada. Le haré el honor de hacerlo yo misma. Pilemon se giró hacia su hijo con una mirada de puro terror en su rostro. Sus ojos suplicaban en silencio que Luke dijera algo en su favor, y al encontrarse con la mirada de su padre, Luke dudó. Luke. Sabía que mi padre era un cobarde. Pero también sabía lo comprensible que era. Aunque se convirtió en el jefe de nuestra familia a una edad temprana, nunca estuvo realmente capacitado para ese papel. Yo era su propio hijo, e incluso yo podía ver lo torpe, incómodo y ansioso que era su líder.
Cada vez que sus decisiones como señor feudal de nuestra región acababan mal, se le comparaba desfavorablemente con su severo y firme padre. Incluso sus propios criados susurraban a sus espaldas que su hermano Pablo habría sido un mejor señor. Lo vi ocurrir muchas veces en los años que viví en nuestra casa. Mi padre había luchado y sufrido, todo en vano. No era de extrañar que se hubiera amargado y perdido el valor que poseía. Ahora iba a ser ejecutado ante mis ojos. Sus propias acciones fueron las culpables, pero la promesa de Ariel al rey de la espada, Ghislain, probablemente también tuvo algo que ver. Sería una mentira afirmar que nunca había considerado la posibilidad de que mi padre hubiera participado en la muerte de Sourus Boreas Greirat. Después de todo, se detestaban mutuamente. Sourus había sido muy cercano a mi abuelo, el antiguo jefe de la familia Notos. Los dos eran casi como hermanos, de hecho. Por otro lado, mi padre le cayó mal desde el principio. En su primer encuentro, le gritó a mi padre: «Eres un enano escuálido, ¿verdad?», y eso fue solo el principio de sus insultos y críticas. Sourus lo acosaba en cada oportunidad, incluso después de que mi padre se hiciera cargo de la familia Notos. El incidente del desplazamiento había dejado a Sourus terriblemente vulnerable. Podía creer que mi padre habría aprovechado esa oportunidad para vengarse. De hecho, era difícil imaginarlo dejando pasar la oportunidad, aunque las mentiras del hombre Dios me habían convencido de lo contrario durante un tiempo. Estudié el rostro de mi padre en silencio. Hacía 8 años que no lo veía. El hombre parecía mucho más viejo, y mucho más pequeño, que en mis recuerdos. Me encontré deseando poder hablar con él, sin ninguna de las mentiras o fanfarronadas. Cuando era niño, habíamos hablado de muchas cosas. Me había ocultado los asuntos más importantes, pero cuando acudía a él con preguntas, siempre satisfacía mi curiosidad. Mi padre no lo sabía todo, por supuesto. A menudo me daba respuestas que eran sencillamente incorrectas. Sin embargo, siempre tenía algo que decirme. A veces me decía que lo pensara por mí mismo, pero incluso entonces me orientaba lo mejor que podía. En retrospectiva, sentí que me adoraba más que a mi hermano mayor. Tal vez sentía una cierta conexión conmigo, como segundo hijo. Ese era mi padre en pocas palabras, un hombre torpe que tomaba decisiones extrañas de la manera más torpe, pero a pesar de todos sus defectos, contribuyó en gran medida a la causa de la princesa Ariel durante muchos años. Antes de nuestra huida de Asura, había luchado contra innumerables enemigos en su nombre, tratando de posicionarla para el trono. Sus motivos siempre fueron de interés propio, es cierto. Pero como cabeza de nuestra familia, tenía la obligación de protegerla. ¿Quién podría culparlo por unirse a otra facción en nuestra ausencia, cuando todo parecía perdido? Había enviado a sus hombres a liderar el primer ataque contra nosotros. Pero, de nuevo, seguramente lo hizo para proteger a la casa Notos. Debe haber estado desesperado por ganarse la confianza de sus nuevos aliados en la facción de Graval. Su Alteza, tengo una petición, que es: Luke, ¿encontrarás en tu corazón la forma de perdonar a mi padre? Ariel se volvió hacia mí. Había una frialdad en sus ojos que había visto mucho en los últimos días, sobre todo después de conocer la traición de mi padre. No puedo hacer eso. ¿Por Ghislain? No. Porque no puedo pasar por alto su traición. Por supuesto que no podía. Mi padre se había vuelto abiertamente contra ella, enviando sus tropas personales en un intento de tomar su cabeza. No importa lo amistosos que hayan sido alguna vez, perdonar esto sería perjudicial para su reputación. Yo mismo lo sabía muy bien. Pilemon Notos Greirat estaba condenado, y nada podía cambiar eso ahora. Tal vez ese dios malvado había jugado algún papel en la organización de esto. Tal vez Rudeus y la princesa Ariel estaban siendo engañados. Eso no cambiaba el hecho de que mi padre nos había traicionado, o que había intentado deshacer esa traición descaradamente, y sin embargo, no quería que esto sucediera. Desenfundé mi espada. Luke, perdóname, no sabía por qué estaba haciendo esto yo mismo. Pero antes de darme cuenta, había jalado a la princesa Ariel en mis brazos, y presioné el lado de mi espada en su cuello. Luke, ¿qué estás haciendo? Sylphie reaccionó inmediatamente. Ella me miró con asesinato en sus ojos. Rudeus difícilmente la habría reconocido. Ella nunca le permitía ver esa clase de furia en su rostro. En su mano, sostenía el tipo de vara que usan los magos novatos. Era esencialmente un bastón en miniatura, más adecuado para practicar la magia más básica. Pero en sus manos, podía lanzar hechizos tan poderosos como los de los capitanes de la realeza. Ahora mismo, me apuntaba directamente a mí. ¿No ves lo extraño que es todo esto, Sylphie? ¿Has perdido la cabeza? Aleja esa espada de ella. Era una pregunta razonable, me había vuelto loco. Ni siquiera estaba seguro de lo que intentaba conseguir con esta maniobra, la verdad.
Las miradas de los altos nobles de la sala estaban fijas en mí. Sus rostros eran confusos e inciertos, tal vez también me había condenado a mí mismo. Pero que así sea, dime, Sylphie, ¿realmente confías en ese hombre? ¿Qué hombre? Estás hablando de Ørsted. ¿Qué tiene que ver él con todo esto? Solo responde a la pregunta. Grité ferozmente, con su vara aún dirigida hacia mí. Sylphie se detuvo un instante y luego respondió en un tono de voz bajo. No confío en él en lo más mínimo. Entonces, ¿por qué obedeces todas las órdenes de Rudeus sin rechistar? Quizás lo hizo por su familia, pero ha jurado lealtad a ese monstruo. ¿Por qué? Porque confío en Rudy, por eso. ¿Cómo tiene eso algún sentido? Rudeus está actuando en nombre de Ørsted, como su subordinado directo. ¿No has notado ninguna diferencia en su comportamiento últimamente? ¿Estás seguro de que Ørsted no lo está engañando de alguna manera? No es que albergara ninguna esperanza real de ganar a Sylphie para mi lado. Pero desde que se casó con Rudeus, sentí que había dejado de tomar muchas de sus propias decisiones. En lugar de expresar su opinión, dejaba los asuntos en manos de su marido, o hacía exactamente lo que le pedía. Irónicamente, fui yo quien le enseñó a comportarse así. Le había dicho que una esposa debía escuchar tranquilamente a su marido si quería conservar su buena voluntad. Mi propia madre había sido una mujer ruidosa y mi padre nunca la había querido de verdad. Su matrimonio terminó en separación. ¿Acaso piensas por ti misma, Sylphie? Rudeus puede cometer errores, como cualquier otra persona. ¿Crees que no lo sé? Lo pienso constantemente. Gritó Sylphie indignada. Pero Rudy hace lo que cree que es mejor para nosotros, ¿de acuerdo? Se traga su orgullo y se somete a nosotros. Hace todo lo que puede, sin importar lo humillante que se sienta. ¿Qué se supone que debo hacer? Discutir con él y hacer las cosas aún más difíciles. Al menos, así puedo quitarle parte de la carga de los hombros. La respuesta de Sylphie fue clara y firme. En sus pensamientos, Rudeus era lo primero, incluso antes que ella misma. Parecía que había cambiado mucho en estos últimos años. Pero quizás simplemente no había conocido a la chica tan bien como creía. ¿Y si tu lealtad ciega pone en peligro a la princesa Ariel? Mientras pronunciaba estas palabras, apreté mi espada contra el cuello de mi maestro de ceremonias. Utilicé el lado de su hoja. Esto no evitaría que me ejecutaran como traidor, naturalmente, pero no podía arriesgarme a cortar a la princesa Ariel. Estaba simplemente mal estropear la piel de una mujer con cicatrices. Tú eres el que tiene la espada contra su cuello, un excelente punto, debo admitir. En ese momento, la puerta de la sala se abrió y Rudeus entró en la habitación. Sus ojos me encontraron y se abrieron de par en par con la sorpresa. Escucha, Sylphie, dije. Al aceptar todo lo que dice Rudeus, te estás convirtiendo en un peón de esa horrible criatura Ørsted. Bien. ¿Y qué? Considera lo que eso puede significar, en una situación como esta. Miré a Rudeus. Estaba escudriñando la habitación, tal vez tratando de entender lo que estaba sucediendo aquí. Su mirada se detuvo en un punto, y luego apartó la vista con una expresión de decepción. Al mirar en esa dirección, me di cuenta de que había estado mirando a Perugius. A pesar del drama que se desarrollaba ante él, el hombre estaba sentado despreocupadamente en su silla, con un aspecto totalmente despreocupado. Había una pequeña sonrisa divertida en sus labios. Si quieres salvar a la princesa Ariel, mata a Rudeus aquí y ahora, dije. Los ojos de Sylphie se abrieron de par en par. ¿Cuál sería tu respuesta si te pidiera algo así? No se dio la vuelta, aunque sabía claramente que Rudeus estaba ahora detrás de ella. Podrías verte obligada a elegir entre los dos. ¿Y qué harías entonces? Sabía que era una pregunta fea e injusta. Ni siquiera estaba seguro de por qué la pregunta. Era realmente lo que quería decir. Elegiría a Rudy. Sylphie no necesitó mucho tiempo para pensarlo. Su respuesta fue casi instantánea. Odio decir esto delante de la princesa Ariel. Pero si Rudy no fuera la persona más importante del mundo para mí, nunca me habría casado con él. Nunca habría tenido un hijo con él. Me entristeció un poco escuchar esas palabras. Y me imagino que la princesa sintió lo mismo. Rudeus se llevó las dos manos a la boca, pero no logró cubrir por completo su sonrisa de satisfacción. El hombre podía ser realmente odioso a veces. Me quedaré con Rudy pase lo que pase, dijo Sylphie. No sé cómo acabará todo. Por lo que sé, Ørsted podría decidir que ya no nos necesita, pero no importa lo feas que se pongan las cosas, voy a estar ahí ayudando a Rudy. Quiero decir, para eso me inscribí, ¿no? Esas palabras me golpearon como una flecha en el pecho. Ella tenía razón. Lo sentí en la boca del estómago. Había encontrado una de las respuestas por las que estaba luchando. Dejé escapar un pequeño suspiro. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿En qué estaba pensando?
Mi papel era ayudar a la princesa Ariel, incluso si tropezaba, incluso si elegía mal, e incluso si su causa parecía perdida. Quería ser el único hombre que estuviera siempre a su lado, independientemente de las circunstancias. Para eso me había alistado, como su caballero. ¿Qué importaba si Orst era un dios malvado? Es cierto que hubiera preferido obedecer al hombre dios que a esa criatura. ¿Pero seguiría al hombre dios por encima de Ariel? La pregunta ni siquiera valía la pena considerarla. Era mi deber respetar sus decisiones, obedecer sus órdenes y arriesgar mi vida para protegerla si elegía mal. Nunca tuvo que ser más complicado que eso. Mis propias palabras volvieron a golpearme en la cara. Ahora bien, Luke, supongo que la princesa Ariel había oído mi leve suspiro. Ella eligió este momento para romper su silencio. Ahora que Silfie ha elegido a Rudeus, ¿vas a cortar mi cabeza? Si es así, me gustaría un poco de tiempo para hablar con mi hermano primero. Tal vez él permita a Silfie y a los otros un paso seguro fuera de Asura. ¿Te importa? Su voz parecía, extrañamente tranquila. ¿No vas a preguntar por qué estoy haciendo esto? No, eso me entristeció. Apenas podía defenderme, ahora que las cosas habían llegado tan lejos, pero parecía que la princesa realmente creía que la había traicionado. Había estado a su lado desde que éramos niños, apoyándola en todo lo que podía. Había antepuesto sus intereses y necesidades a los míos. Y todavía creía que era capaz de traicionarla, al final de nuestro largo viaje, o eso creía, hasta que escuché las palabras que siguieron. Solo hay una cosa que quiero decirte, Luke, soy tu princesa. Casi rompí a llorar. Esas palabras fueron suficiente recompensa para mí. Incluso después de lo que había hecho, la princesa Ariel todavía me veía como su caballero. Nunca creyó que pudiera traicionarla. Confiaba en mi lealtad, incluso ahora, con la hoja de mi espada apretada contra su cuello. Arrojé mi espada a un lado. Se estrelló contra el suelo, y la tensión en el aire se rompió finalmente. Solté a la princesa Ariel de mis brazos, di un paso atrás y me arrodillé ante ella. Cuando levanté la vista, vi que me miraba con la misma frialdad familiar en los ojos. Dime, Luke. ¿Qué eres? Soy, tu caballero. La princesa sonrió amablemente ante esas palabras. Estudié su rostro por un momento, luego me incliné hacia adelante y aparté mi cabello para exponer mi cuello. Estoy listo, Su Alteza. Dadme el castigo adecuado por mi traición. No quería morir. Todavía me quedaba mucho por hacer. Pero que así sea. Podía aceptarlo. La princesa Ariel se agachó para coger mi espada, la levantó torpemente con una mano y me golpeó la cabeza con el lateral de su hoja. Una sorda descarga de dolor irradió por mi cráneo. Parece que tu legendaria lujuria por las mujeres te llevó a un ataque de locura, Luke. No puedo imaginar ninguna otra razón por la que hubieras tomado a una princesa en tus brazos y la hubieras molestado de esa manera. Normalmente, tal crimen merecería un castigo severo. Pero esta vez te dejaré libre, ya que me apetecía un poco de toqueteo. Miré a la princesa Ariel. Me miró con una sonrisa juguetona y un guiño. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía esa expresión en su rostro? Hoy en día, sus sonrisas eran casi siempre forzadas. Pero cuando éramos niños, a menudo me sonreía así. Ajá, parecía que me habían perdonado. Mis palabras y mis actos deberían, con todo derecho, haber sido interpretados como una traición. Pero ella ni siquiera iba a castigarme por ellos. Ahora bien, haciendo una pausa para tomar aire, la princesa Ariel se volvió hacia mi padre, que tenía la cara pálida. En cuanto su mirada se posó en él, se postró en el suelo ante ella. ¿Qué haremos contigo? El asunto de su castigo seguía sin resolverse. Ahora que había perdonado mi traición, el ambiente de la habitación había cambiado. Casi se sentía como si ella tuviera que encontrar alguna manera de perdonarlo, pero las fechorías de mi padre eran graves. Había unido fuerzas con nuestros enemigos y había intentado asesinar a la princesa. Ella no podía simplemente inventar una historia conveniente para explicar esto, como lo había hecho conmigo. Necesitábamos encontrar alguna justificación. Alguna razón para un indulto. Mientras intentaba pensar en algo, Rudeus se adelantó para hablar. Cuando lo acorralamos, Darius reveló que él era quien había arreglado la muerte de Sourous. Lord Pilemon era solo un peón en su juego, por lo que parece. ¿Y qué fue de Darius?, preguntó la princesa. Él es de... Nosotros lo matamos, ya veo. En ese caso, creo que podríamos asignarle toda la culpa. Mientras pronunciaba esas palabras, la princesa Ariel dirigió su mirada a alguien que estaba detrás de mí. Me giré y descubrí que Ghislaine y Eri se habían deslizado a mi alrededor en algún momento. Podrían haberme cortado por detrás si hubiera mantenido el agarre de la princesa Ariel durante mucho más tiempo. Ghislaine, ¿puedes aceptarlo?, dijo la princesa Ariel. Bueno,
Ghislaine parecía claramente disgustada por la sugerencia. Tal vez estaba decidida a reducir a mi padre a pesar de todo. Pero antes de que pudiera hacer una objeción, Eris extendió la mano y tiró de su cola. Con una sacudida de sorpresa, Ghislaine miró a su alumna. Eris se cruzó de brazos y levantó la barbilla. Ghislaine. Ya nos hemos vengado del abuelo Soros, ¿de acuerdo? No seas avariciosa, si usted lo dice, señorita Eris. Ante esas palabras, la princesa Ariel se volvió hacia mi padre con una expresión de satisfacción en su rostro. Ahí lo tiene, Lord Pilemon. Ya le daré mi sentencia más adelante. Sí, Su Alteza. Mi padre se arrojó al suelo una vez más, arrastrándose en señal de gratitud. No se libraría de ningún castigo, por supuesto. Pero parecía que le habían perdonado la vida. Lo siento, Luke. Las palabras eran apenas audibles, pero estaba lo suficientemente cerca para escucharlas claramente. Y una ola de alivio me invadió. Miré alrededor de la habitación. Rudeus hablaba en voz baja con Sifie, que lo rodeaba con sus brazos y le acariciaba la cabeza. Ella bajó la mirada con timidez, pero parecía bastante satisfecha. Eris y Ghislaine estaban discutiendo algo en voz tan alta que pude escuchar la conversación con claridad. Eris explicaba con orgullo que a veces había que leer la habitación. Por lo que parecía, era una frase que le había enseñado Rudeus. Perugius era el mismo de siempre. Todavía plantado en su asiento, miraba hacia aquí con una expresión muy entretenida. No podía ni empezar a adivinar lo que el famoso rey dragón acorazado encontraba tan divertido, la verdad. Mi padre seguía arrastrándose por el suelo. Seguía pareciendo muy pequeño, pero una pizca de color volvía lentamente a su rostro. La caballera novata Isolde lloraba en silencio mientras acunaba el cuerpo de la diosa del agua en sus brazos. No parecía dispuesta a dirigirse en nuestra dirección, parecía que Darius había muerto. El príncipe Graval, que había perdido a su mayor aliado, se desplomó en su silla, con aspecto agotado. Había una pequeña multitud de nobles revoloteando a su alrededor, incluso ahora, pero era difícil imaginar que intentara algo. Los nobles de la facción de la princesa Ariel lo miraban con total desconcierto en sus rostros. Tris estaba entre ellos, de pie junto a sus padres. Ya no quedaban enemigos contra los que luchar. La batalla por Azur había terminado. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.